Estamos en la serie sobre el libro de los Efesios. Gloria a Dios. Tema número 13, andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Lo tenemos. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Puede tomar asiento. Vemos que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos éfesos, sed, o sea, de hacer, ¿no? Hacedores. Seamos, dice, pues imitadores de Dios. Ahora, ¿a quién debemos de imitar? A Dios. Ahora, ¿cómo podemos imitar a Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Jesucristo es Dios. Entonces tenemos que ser imitadores de Dios. Sed pues, entonces, después de todo el consejo que nos sigue dando, Pablo a los Efesios dice, seamos imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, así como Jesús amó al Padre, nosotros, y Él nos amó a nosotros, nosotros debemos de ser imitadores. Imitar como Jesús nos amó a nosotros como hijos amados. O sea, un hijo que ama a su padre lo respeta, ¿verdad? Imita lo bueno. Entonces, el cristiano tiene un llamado y un propósito más grande que es imitar a nuestro Señor. Y eso es lo que nos lleva a la santificación. ¿Qué es la santificación? Dios nos perdonó, pero estamos en un proceso de maduración, en un proceso de perfección, por así decirlo, ¿verdad? Que tenemos que ir mejorando. Entonces, imitar lo que Dios hace a través de nosotros, o lo que hizo Jesús, mostrándose el amor al Padre. Imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, un hijo ama a sus padres. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser amados, porque somos amados por Él, pero nosotros si somos amados, tenemos que ser recíprocos. Dar es nuestro amor a nuestro Dios. Versículo 2, y andad en amor. Ahora, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado se siente pleno, se siente seguro, se siente protegido. Entonces, su amor hacia su padre es recíproco. O sea, él siente el amor de protección, de cuidado. Entonces, como él se siente amado, va a regresarle ese amor al padre. ¿Me entiende? ¿Ha visto usted se acuerda cuando sus hijos eran pequeños y usted lo abrazaba, usted lo besaba, lo cuidaba y todo eso? Cuando el niño lo miraba después de cierto tiempo o horas, o que no lo miraba, cuando lo miraba, el niño iba corriendo a abrazarlo a usted porque sentía ese amor, esa protección, esa seguridad. Cuando algo le daba temor, se iba corriendo a los brazos del padre. ¿Por qué? Porque se sentía protegido. Entonces nosotros como hijos amados debemos de imitar. Y el versículo 2 dice, andad en amor. O sea, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe de ser el amor, como también Cristo nos amó. Ahora, yo debo de andar en amor. ¿Cómo ando en amor? Como Cristo nos amó. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades. ¿Me entiende? Aún nos amó así el Señor. Entonces, tenemos que
como hijos amados que somos, debemos de andar en ese amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora, Cristo fue un sacrificio por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que sale de tu corazón. Por ejemplo, hablamos de diezmo y ofrenda. El diezmo es el 10%, pero la ofrenda es algo voluntario que tú ofreces, que tú voluntariamente ofreces y lo ofreces por agradecimiento, por gratitud. Entonces Jesús fue, aleluya, ofrenda. Se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda, o sea, voluntario. Nadie lo obligó, nadie lo forzó. ¿Me entiende? Hay personas que tengo que dar. Entonces, ellos se están forzando o por alguna razón se sienten forzados a hacerlo. Pero la ofrenda es voluntaria. Y Jesús voluntariamente se ofreció a Dios Padre por nosotros. Y se entregó a sí mismo, o sea, voluntariamente por nosotros como una ofrenda y sacrificio. O sea, voluntariamente y se sacrificó por nosotros y eso fue a Dios Padre una ofrenda de olor grato. ¿Me entiende? O sea que Jesús fue el cordero inmolado, perfecto, que se ofreció y ante Dios Padre fue la ofrenda agradable. Fue un olor que el Padre se agradó. Entonces, vemos que el ejemplo supremo del amor al sacrificio a sí mismo por nosotros los pecadores, el ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído, agradó y glorificó al Padre y demostró su obediencia y su amor a nosotros. Entonces, vemos el versículo 1 y el versículo 2, que seamos imitadores, que andemos. Habla de un andar, de un caminar, de un comportamiento, de una conducta del amor. Versículo 3. Pero, ya vienen los peros, ¿verdad? Siempre hay peros en la vida. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, vemos aquí que el lenguaje que se menciona en estos tres elementos de fornicación, inmundicia y avaricia, no deben de ser parte de nuestro vocabulario, no debe de ser parte de nuestra plática entre nosotros. ¿Por qué? Porque el fornicario nomás habla de su placer personal, sin compromiso. La inmundicia que se deleitan en lo inmundo, en lo que es sucio, que está contaminado. Y la avaricia es siempre tener y desear más de lo que se tiene. Entonces, ese lenguaje para los creyentes no cabe en el cristianismo. Aún los pecadores, cuando miran a una persona, dicen, pero que ese no es creyente, que ese no es cristiano. Eso no se hace. ¿Me entiende? O sea, el comportamiento de una persona, el testimonio, está hablando aquí que si nosotros debemos de dar buen testimonio, aún la gente que es pecadora sabe cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctamente. Y te van a señalar, mira, y se dice ser cristiano, mira, es un codicioso, un avariciento, es un inmundo, es un fornicario. En contraste absoluto a la santidad y el amor de Dios, existen estos pecados, por los cuales el maligno procura destruir la obra de Dios y de sus hijos y alejarlos lo más que puedan de su imagen y su voluntad.
Entonces, vemos aquí como conviene a los santos. Entonces, no nos conviene. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué nos edifica hablar de la fornicación, de la inmundicia o la avaricia? Nosotros no somos beneficiados con esos pecados, ¿verdad? Versículo 4. Y ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, estos tres pecados inapropiados de la lengua incluyen cualquier uso de palabras obscenas y degradantes, así como cualquiera necedad o suciedad en el lenguaje, incluidos los juegos de palabras o otros comentarios sagaces, pero sugestivos de cosas inmorales. Todas estas cosas son destructivas para la vida santa y el testimonio piadoso, por lo cual deben ser confesadas, abandonadas y reemplazadas por expresiones abiertas, edificantes de gratitud a Dios. Entonces, del verso 3 y el verso 4 habla que no se mencione entre los santos. Y luego dice, ni palabras deshonestas. Si somos deshonestos, nos estamos desenmascarando y quedando mal. ¿Me entiende? Tenemos que ser honestos, tenemos que decir la verdad. Cada quien hablar la verdad uno con los otros. Pero el deshonesto es un engañador, es un mentiroso. Por eso dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Porque a veces somos necios, somos tercos, somos aferrados y no queremos reconocer nuestros errores, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, debemos de despojar el lenguaje que no trae nada de edificación, pero tenemos que usar la actitud de acción de gracias. En vez de decir, mira esta gente cómo están, Señor, gracias porque a mí me abriste los ojos. Cuando hemos ido a los viajes, hemos visto, hermano, cómo el judío en el muro de los lamentos, ahí están orando, llorando, lamentándose. O cuando vamos a Turquía, un país musulmán, hermano, y vemos cómo la gente, los musulmanes adoran en la mezquita y se ponen ahí. Entonces, hay personas que dicen, mira, esta gente es tan ciega, ¿cómo es posible que esto? ¿Me entiende? Pero yo digo, gracias, Señor, porque me abriste los ojos a mí. Gracias porque de los millones de habitantes, un día tú quitaste la venda de ceguera y alumbraste mis ojos. En vez de hablar un lenguaje que no nos edifica, debemos de ser agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Señor, gracias porque a mí me libraste de eso. En vez de juzgar o criticar o murmurar o hablar de una persona que está haciendo algo indebido, Señor, gracias porque a mí me sacaste de ahí, a mí me libraste de ahí. ¿Me entiende? Entonces, Pablo dice, sino antes bien acciones de gracias. Antes bien acciones de gracias. Gloria al Señor. Tenemos que ser agradecidos, ¿me entiende? Aún, hermano, en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, tenemos que tener gratitud. Este domingo estábamos afuera en el porche de nuestra casa con el cuerpo de mi hermano. Y a mí me tocó hacer la oración y mi hermano compartió ahí algo, hermano Sergio. Entonces, vamos a hacer una oración de gratitud, dije yo. Y oramos, hermano, dándole gracias por la larga vida, 76 años que Dios le dio a mi hermano. ¿Me entiende? Hubo momentos felices, hubo momentos tristes, hubo agradables, hubo dolor, hubo felicidad, hubo de todo, porque en la vida hay de todo. ¿Me entiende? Pero 76 es una vida larga. ¿Me entiende? Son muchos años. Entonces, en vez de lamentarnos y ponernos a dar gracias el tiempo que pudimos convivir con esa persona, el tiempo que pudimos abrazar a esa persona y pasar tiempo. Entonces, ser agradecidos por lo que pudimos hacer.
en vez de ponernos a lamentar por lo que no se pudo. ¿Me entiende? Por eso, hermano, tenemos que aprovechar y ser agradecidos. Por eso Pablo dice, y ser agradecidos, en vez de ver, en vez de lamentar, en vez de quejarnos, si hubiera, si esto, lo otro, ser agradecidos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos atravesando. Aleluya. Por donde Dios nos ha traído y donde Dios nos sacó. Debemos de ser agradecidos, tener gratitud para con nuestro Dios. Tiene que haber acciones de gracias. ¿Me entiende? Versículo 5. Porque sabéis esto, quiere decir, hermano, que los efesios, Pablo les había enseñado en el tiempo que pastoreó ahí. Durante los 3 años que Pablo estuvo en Éfeso como pastor, como maestro, enseñándole continuamente, aleluya, en una escuela de un tirano llamado Tirano, no que era un tirano el tipo, sino que así se llamaba, ¿no? Ahí rentaba un espacio donde Pablo se reunía con los hermanos de Éfeso y les enseñaba la palabra del Señor. Entonces Pablo les recuerda, porque sabéis esto, o sea, no es algo que, esto es nuevo para mí, yo no sabía esto. Hey, ustedes saben esto porque yo se los enseñé en el pasado, yo se los dije en el pasado, no es nada nuevo que les estoy enseñando. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, fíjese bien que 2 veces menciona la palabra avaro en el versículo 3, avaricia, y en el versículo 5, que es idólatra. Ahora fíjese bien lo que dice este texto, porque sabéis esto, o sea, Pablo les había enseñado que las personas que eran idólatras, que eran fornicarios, que eran inmundos o ávaros, no iban a entrar al cielo, ¿verdad? Pero mire lo que dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, quiere decir que el avaro tiene 2 pecados de la avaricia y la idolatría. Porque como es avaro, idolatra las cosas materiales. ¿Me entiende? Entonces, tiene doble pecado, doble maldición. ¿Me entiende? Avaro e idólatra. Porque, o avaro que es idólatra. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo había enseñado esta verdad. Debió ser algo en la mente de cada uno de ellos, que no iban a entrar en su reino. Esta tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, no tiene herencia ninguna persona que sea fornicario, que sea inmundo, que sea avaro, que es idolatría, que se vuelve idólatra. Entonces, no va a tener herencia, no va a tener parte en el reino de Cristo ni de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. O sea, ningún cristiano será libre por completo del pecado de la vida presente, pero por un engaño peligroso. O sea, hay gente, hermano, que se engaña a sí mismo. Cuando yo fui salvo, hermano, al segundo día, un hermano de la iglesia me pidió raite, compró droga y me invitó droga. Yo tenía 2 días de cristiano apenas. Entonces, yo no sabía todavía lo que era el cristianismo. Yo venía de la religión tradicional, ¿me entiende? Y yo le pregunté, ¿que esto no es malo? No. Tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Si es verdad, Dios te perdona, ¿me entiende? Pero él lo hizo un hábito después, un hábito. Y después, hermano, ya no pudo vencer eso y se hizo adicta a la metadona, ¿me entiende? Y murió, ¿me entiende? No, entonces, nadie os engañe. Que nadie te engañe con palabras de que sigue bien, al cabo te vas a ir al cielo así. No, no. ¿Me entiendes? Tienes que enderezarte, tienes que ponerte a cuentas con el Señor. Que nadie os engañe con palabras vanas,
diciéndote que no le hace, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo. Pero mire lo que dice en el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, una cosa es pecar, una cosa es resbalar, una cosa es fallar. Pero cuando ya nosotros estamos continuamente, hermano, haciéndolo como si nada fuera y no hay arrepentimiento genuino, entonces, hermano, puede llegar el juicio de Dios. ¿Entiende? Por eso, que nadie nos engañe, dice. Que no nos engañemos, porque a veces nosotros nos engañamos solitos también, hermano. Como ese hermano, ¿va? Ese primo, ¿no? Pídele perdón y Dios te perdona. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Ahora, ¿por qué cosas, hermano? Por querernos engañarnos. Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Entonces, aquí estamos viendo que Pablo está diciendo que no nos engañemos con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿sobre quiénes viene la ira? ¿Sobre los hijos de qué? De desobediencia. Ahora, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Me entiende? Entonces, los creyentes no somos escogidos, llamados, separados para la ira, sino para la salvación. Y yo os libraré de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí a una de las 7 iglesias de Apocalipsis? Y yo te libraré de la ira venidera que vendrá sobre el mundo entero. Entonces, ¿por qué nos va a librar? Porque no somos puestos para ira. Pero si seguimos en la desobediencia y no hay un arrepentimiento, no damos un giro de 180 grados, hermano, no damos vuelta, ¿me entiende? No cambiamos de dirección, entonces la ira va a venir y no podemos escapar de la ira de Dios, ¿me entiende? Entonces, Pablo le está diciendo a los Éfesos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora, verso 1. Sed pues imitadores de Dios. Andad como hijos amados. O sea, habla de una actitud, de un comportamiento. Que no hablemos, que no nos comportemos como los fornicarios, como los ávaros. ¿Me entiende? Que no hablemos con nuestra lengua palabras que no edifican, que destruyen, que por eso viene la ira de Dios. Si mantenemos en esa desobediencia, en ese camino, en ese comportamiento, en andar, en hablar, y no caminamos conforme en el plan que Dios trazó para nuestra vida, entonces va a haber consecuencias. No seáis pues partícipes con ellos, no participemos con ellos. No te envuelvas con ellos. El que anda con sabios, dice Proverbios, sabio se hará. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Proverbio popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad? Hay un proverbio que dice, el que anda con lobos, aullar aprende, ¿verdad? Proverbios dice, no te juntes con el iracundo, no vaya a ser que aprendas sus maneras. ¿Me entiendes? Entonces, es importante lo que Pablo dice aquí en el verso 7, no seas partícipes con ellos. Ahora, a veces podemos estar con personas, juntarnos con personas y no decir nada, pero a veces el que calla, otorga. ¿Me entiende? Entonces estamos siendo partícipes al no decir nada. Entonces, decirle, mira, si tú vas a seguir con esas actitudes, con ese comportamiento, yo voy a mantener mi distancia. ¿Me entiende? La amistad va a estar así nomás. ¿Quién anda ahí?
Versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora, Pablo está recordando, hermano, que ahora como nuevas criaturas, como hijos amados, como debemos de imitar al Señor, tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestro comportamiento, hermano. Entonces, Pablo está diciendo que en otro tiempo éramos tinieblas. Entonces, como éramos tinieblas, hablábamos, caminábamos, nos comportábamos, era parte de nuestro entorno y era nuestra naturaleza caída. Vivíamos en las tinieblas y por eso nos comportábamos así. Por eso Pablo dice que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces, ¿ahora somos qué? Luz. Entonces, la luz, ¿qué hace? Ilumina. La luz alumbra. Entonces, cuando hay luz, tú puedes ver con claridad. Cuando hay tinieblas, puedes caer y puedes tropezar y puedes golpearte porque no hay claridad en lo que estás viendo. Pero cuando hay luz, ahora que tenemos la luz, hermano, hay un caminar, un comportamiento, una conducta, hermano, en la cual nosotros podemos caminar por ahí. Y Pablo dice, mas ahora, en otro tiempo eras tiniebla y te comportábamos, te lo paso en el pasado porque así éramos en el pasado. Pero ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Entonces, ¿cómo anda un hijo de luz? Con claridad. ¿Me entiende? Ve claramente. Alumbra donde quiera que va. Gloria al Señor. Las tinieblas describe el carácter de la vida de los no convertidos, pero la luz habla de la vida transformada en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Se traduce mejor el fruto de la luz. Esto alude a aquello que se produce como resultado de andar en la luz, que es la excelencia moral en el corazón, la conducta recta y la veracidad, honestidad e integridad. Entonces dicen gloria a Dios. Entonces, andar en luz es un fruto del Espíritu en nosotros, que es bondad, justicia y verdad. Eso se traduce a amor, a honestidad, a integridad. Y vamos a terminar en el versículo 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, si nosotros, hermano, escudriñamos la Escritura, imitamos a Dios, somos imitadores de Dios, andamos como hijos de luz, andamos en amor, nuestra conducta, nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, aleluya, vamos a hacer luz. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de oír una palabra las hiriente, una palabra, va a hablar una palabra que dice, y vamos a irradiar luz, ¿me entiende? Mira, no lo tomes por este lado, pam, pam, ¿me entiende? Entonces traemos luz, somos luz a los que nos rodean. No, pero me la va a pagar, le voy a hacer esto y que esto y que el otro. No, mira, ámalo, bendícelo, ora por él. ¿Me entiende? Y ya después como que la persona reflexiona. Andar como hijos de luz. Entonces, cuando ellos ven que tu comportamiento no es lo que ellos esperan, ¿me entiende? De que ojo por ojo y diente por diente, sino que tú pones la otra mejilla, sino que tú, aleluya, perdona 70 veces 7 y sigues adelante. ¿Me entiende? Perdónalo, olvídalo y sigue adelante, hombre. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros mismos nos hacemos el bien y no le damos poder a otra persona. Es verdad, hay que dejarlo mejor y la misma persona. Entonces, ¿tú estás qué? Siendo luz a tu alrededor. Como hijos de luz. ¿Me entiendes? Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Ya no andamos como andábamos en fornicación, en inmundicia, en avaricia. Ahora andamos como debe de ser. Antes hablábamos cosas que no deberíamos de hablar.
ahora tenemos un lenguaje diferente, un lenguaje de bendición, un lenguaje de esperanza. Que Dios te bendiga, ¿me entiendes? Y la gente dice, que Dios te bendiga también a ti. Entonces, hermano, la palabra suave desenmascara, ¿cómo dice? Desarma. Cuando una persona es áspero en su vida, ¿me entiendes? Lo desarma con amor. Amén. Entonces, andemos como hijos de luz, siendo imitadores del Señor, amando como el Señor nos ama, cambiando nuestra manera de comportamiento, de hablar, y ser luz en vez de tinieblas. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y tu palabra nunca regresa vacía. Señor, cumple el propósito por el cual fue puesta en esta tarde. Señor, bendecimos a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Padre, nos despedimos de tu casa, pero nunca de tu presencia. Guarda nuestra entrada y nuestra salida en el nombre de Jesús. Amén.